Hola, hola, somos el Parche Laboral. El día de hoy los acompañamos Ana María Hoyos, Sergio Vivas, Manuela Pineda, Sebastián Rodríguez y quien les habla, Fernanda Floriano. En este podcast resolveremos la siguiente pregunta que nos hicieron mediante redes sociales. Escuchemos. Hola chicos del Parche Laboral, mi nombre es Lucía y les quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Qué se entiende por salario? ¿Cómo debe ser pagado este si es en especie? ¿Y qué pagos constituyen salario? Muchas gracias por este espacio. Hola a todos, es un placer para nosotros estar aquí con ustedes. El día de hoy comenzaremos entonces hablando ¿qué es salario? Y para esto nos remitimos a la Organización Internacional del Trabajo, más específicamente al Convenio 95 del 49. Y es que según la Organización Internacional del Trabajo, el salario es toda aquella remuneración o ganancia, sea cual fuere su denominación, siempre que pueda evaluarse en efectivo, fijada por acuerdo o por legislación nacional y debida por un empleador al trabajador en virtud de un contrato de trabajo. Aquí es importante que resaltemos tres características. Primero, la prestación personal. Segundo, el enriquecimiento del trabajador. Y tercero, la periodicidad y o habitualidad del salario. Pero bueno, para dar una mayor claridad, vamos a dividir esta definición en 4 partes. ¿Me ayudas, Fer? Claro que sí, Anita. Primero tenemos que el salario es toda remuneración o ganancia, sea cual fuere su denominación, siempre que pueda evaluarse en efectivo. Aquí nos están diciendo que el salario puede ser 2 formas, en dinero y en especie. Claro que sí, y respecto al salario y en especie podemos recordar que el Código Sustantivo del Trabajo en el artículo 129 nos dice que es todo pago que se recibe en contraprestación del servicio, como alimentación, habitación o vestuario. Repetimos, alimentación, habitación o vestuario. Y este puede darse al trabajador o a su familia. Claro que sí, se debe tener en cuenta también 2 reglas muy importantes. La primera, no puede constituir más del 50% de la totalidad del salario, pero cuando el trabajador devenga el salario mínimo legal y vigente no puede exceder el 30% de ese salario. Eso quiere decir que el empleador debe pagar al trabajador mínimo en dinero el 70% del salario. Exacto, Sebas. Por eso nos toca hacer cuentas y saber cuánto es lo mínimo que el empleador le puede pagar en dinero al trabajador. Tomen lápiz y papel. Bueno, supongamos que se contrató un trabajador con un salario de 1.160.000, es decir, un salario mínimo, ¿cierto? Ahora, si resolvemos el problema, ¿cuánto sería lo mínimo que se le debe pagar al trabajador en dinero? Debemos entonces multiplicar 1.160.000 por 70 y dividirlo en 100. Esto nos daría un total de 812.000 pesos. Exacto, Manu. Eso significa que lo mínimo que se le debe pagar en Colombia para 2023 en dinero al trabajador es 812.000 pesos. Ojo, en 2023, porque ya en 2024 eso cambiará proporcionalmente al salario mínimo fijado para el próximo año. Pero, ¿qué pasaría si su salario supera el salario mínimo? ¿Se le podría pagar un poquito más del 30% en especie? Sí, mi Fer, como ya lo mencionó Sebas, si su salario supera el salario mínimo, el empleador le puede pagar más del 30% en especie al trabajador. Pero esto solo siempre y cuando llegando hasta el 50% total de su salario, es decir, no puede superar este monto. Entonces podemos decir, por ejemplo, que si el empleador desea pagarle el 50% del salario total en especie a su trabajador, tendría que estar evaluado más o menos en 812.000 pesos. Esto para un salario total, es decir, el salario en dinero más el salario en especie de 1.624.000. Muchas gracias, compañeros, pero es importante que sigamos con la definición de salario. ¿Y qué es eso de que la suma puede ser fijada por acuerdo entre las partes o por legislación nacional? Claro que sí, Anita. En Colombia, las partes tienen plena libertad para fijar el salario, pero tienen una limitación y es que no puede ser inferior a un salario mínimo legal mensual vigente. Entonces, en un primer momento, el salario siempre será el determinado por las partes. A menos que sea inferior al salario mínimo.
en cuyo caso se entenderá que se pactó el salario mínimo o que no han pactado ningún salario. En ese caso también se entenderá que se pactó el mínimo. Muchas gracias, Fer. Y es muy importante referirnos también a los elementos que constituyen y no salario. Estos los encontramos en el Código Sustantivo del Trabajo en el artículo 127 y 128. Y es que el artículo 127 nos dice que constituye salario no solo la remuneración ordinaria fija y variable, sino todo lo que recibe el trabajador como contraprestación directa del servicio. ¿Y esto qué incluye, Sebas? Claro que sí, Anita. Mira, aquí se incluyen todas las primas, sobresueldos, bonificaciones habituales, trabajo suplementario o de horas extra, el valor del trabajo en días de descanso obligatorio y los porcentajes sobre ventas y comisiones. Pero entonces, ¿cómo sabemos qué es y qué no es salario? ¿Nos ayudas, Manu? Claro que sí, Anita. Mira, el artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo nos dice que no constituirá salario Cuando las sumas que recibe el trabajador son ocasionales o las recibe por mera libertad del empleador. Entonces, la clave para diferenciar qué es salario de lo que no es está en la ocasionalidad. Sí, Anita. Pero en realidad se debe tener en cuenta 3 factores. No constituye salario cuando el pago se realiza de manera ocasional y se da por mera liberalidad del empleador, o no enriquece el patrimonio del trabajador, sino que se da para que pueda desempeñar a cabalidad sus funciones, y por último, cuando son beneficios o auxilios que son habituales. Pero se dispone que no constituirán salario. Y aquí es muy importante tener en cuenta que únicamente pueden fijarse de esta forma la alimentación, habitación o vestuario, las primas extralegales de vacaciones, de servicios o de Navidad. Ok, pero entonces repitamos estos factores mediante ejemplos para una mayor claridad. Sergio, un subsidio por educación, ¿se puede fijar que no sea salario? No, Anita, porque este subsidio directamente enriquece al trabajador. Porque sí, va destinado para sus estudios, pero esto implica un enriquecimiento indirecto, ya que el trabajador no debe sacar de su bolsillo para pagarlo, entonces es salario. Muy bien. Manuela, ¿y si el empleador le dice al trabajador que le dará un auxilio de alimentación y vestuario, esos auxilios serían salariales? Bueno, en este caso tendríamos que tener en cuenta algo muy importante, y es que si bien el Código Sustantivo del Trabajo autoriza que estos pagos sean no salariales, esto debe ser algo que pacten las partes. Entonces, si en principio las partes no pactan que sea no salarial, será parte del salario. Muchas gracias, Manuela. Y ya para finalizar la ronda de ejemplos, vamos con Sebastián. Si el empleador le dice al trabajador que le dará una prima extralegal denominada, no sé, pongamos la prima de la mascota, y pactan que no será salarial, ¿qué sucede aquí? Bueno, Anita, lo que sucede aquí es que aunque hayan pactado que no sea salarial, El artículo 128 únicamente permite que la prima extralegal que no constituya salario sea de 3 tipos. Primero, de Navidad, segundo, de servicios o de vacaciones, y en este caso pues la prima de la mascota no encajará en ninguna de estas 3, y aunque hayan pactado que no constituya salario, verdaderamente sí constituye salario. Muchas gracias, compañeros, pues creo que todo ha quedado muy claro y entonces esto sería todo por hoy. Ya sabemos qué es salario, sabemos qué es salario en especie y qué pagos constituyen y no salario. ¿Alguno de ustedes tiene algo más que agregar? Sí. Hay que agregar e invitar a todos a Pereira al 5º Congreso Internacional de la Seguridad Social y el Mundo del Trabajo, que se llevará a cabo del 12 al 15 de septiembre de 2023. Pueden mirar nuestras redes sociales para así inscribirse en este congreso. Y también, para las personas que nos están escuchando, no olviden que si tienen alguna duda, alguna pregunta que le quieran hacer al parche laboral, nos encuentran en nuestras redes sociales y así como la señora Lucía, enviar sus dudas. Muchísimas gracias a todos y fue un honor estar con ustedes aquí en el parche laboral. Hola, somos el Parche Laboral.